Consejo de Ministros en el día de hoy se dedicó a estudiar la situación de la economía, constatar que estamos en un momento de la economía muy positivo. Somos el primer país en América Latina en materia de crecimiento, somos el primer país en materia de inversión, de reducción de la pobreza extrema. En inflación estamos cumpliendo con las metas que nos propusimos y estamos además atrayendo inversión como nunca antes. Pero hay desafíos importantes, hay nubarrones en el sector externo. La China parece que no va a crecer como se esperaba. El caso de la región, todos los países están teniendo unos pronósticos negativos, o la mayoría de los países de la región les han bajado el pronóstico de crecimiento, no así a Colombia. Colombia se mantiene en las expectativas, en los pronósticos que hemos establecido. El gobierno mantiene y cree que vamos a poder crecer al 4.7%, el Banco de la República sostiene que puede ser el 5%, el Fondo Monetario acompaña también al Banco de la República y por eso es tan importante mantener una economía con unas bases sólidas y una de esas bases sólidas es precisamente la situación fiscal. Ese es uno de las garantías para poder tener acceso al crédito, para poder crecer a tasas altas. En ese orden de ideas hicimos una serie de análisis del presupuesto que ya se aprobó en las comisiones en el Congreso y de la situación fiscal del país hacia adelante. Y ahí yo les pedí a los ministros que hiciéramos un esfuerzo adicional. A pesar de que nosotros hemos sido un gobierno en estos 4 años fiscalmente responsable, hemos sido un gobierno austero y hemos sido un gobierno que ha tenido una gran eficiencia en el gasto, y eso lo dicen las cifras. Durante el año 2010 al 2014, el gasto de inversión, es decir, el gasto en colegios, el gasto en los programas de familias en acción, el gasto en carreteras, el gasto en vivienda, aumentó el 16,5%. Eso es más del doble que el gasto de funcionamiento, o sea, el gasto en personal, en burocracia, que fue del 8%, 16,5 versus 8%. Este gobierno ha sido un gobierno que desde el primer día, desde el 7 de agosto del 2010, ha sido un gobierno austero. Los gastos de funcionamiento han subido el 8%, y si lo comparamos con los gobiernos anteriores, esto es un 30% menos que lo que tuvo como gastos de funcionamiento el gobierno anterior. Ustedes ven, año 2003, 2006, promedio 12,1%, 2007-2010, promedio 12,8%, 2011 a 2014, 8%, o sea, un 30% menos. Colombia, por otro lado, cuando uno se compara con el resto de América Latina, es el país que menos gasto burocrático tiene, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el BID, lo dice el Fondo Monetario en todas sus cuentas. Nuestra nómina estatal bajó del 13,4% al 11,4% como una proporción del tamaño de la economía, es decir, del PIB. Esto refleja, por otro lado, que sí somos un gobierno austero, un gobierno que tiene muy en cuenta los gastos del gobierno para poderlos controlar. Este gobierno, y no sobra recordarlo, encontró
un déficit, es decir, un descuadre entre los ingresos y los egresos en más del 4.1% del PIB. Ese era el descuadre. Y lo hemos bajado en una tercera parte. Lo tenemos en el 2.4% y lo vamos a seguir bajando. Eso también es un compromiso porque ahí lo que hicimos fue también obligarnos a esa austeridad y a esa responsabilidad fiscal a través de reformas que nosotros le propusimos al Congreso y que el Congreso aprobó. La reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal y la regla fiscal. Eso nos obliga a continuar bajando el déficit. El proyecto de ley del presupuesto que se está discutiendo en el Congreso incluye ya un artículo en donde se obliga a una reducción en los gastos generales del 10%. Los únicos sectores que quedaban excluidos son el sector defensa y el sector de los gastos electorales, porque son dos gastos que no se pueden reducir. Y hoy, en el Consejo de Ministros, fuimos más allá de este plan de austeridad que ya está incluido en el presupuesto para un ahorro adicional de 1 billón de pesos. Adicional al 10% de ese ahorro que está contemplado en la ley. ¿En qué vamos a ahorrar ese billón de pesos? En aspectos como vamos a reducir el gasto en publicidad en 40%, vamos a reducir los gastos de viaje y de viáticos al exterior y al interior en 15%, vamos a reducir el gasto en celulares, en papelería en un 10%, vamos a disminuir los gastos en vehículos, en gasolina, en esquemas de seguridad, en escoltas, y también le he pedido a los ministros que me traigan una lista de las entidades que podemos suprimir, porque hay entidades que hoy tienen un caparazón burocrático y que sin afectar los servicios que prestan, es decir, los servicios se continúan prestando, pero no necesariamente con una infraestructura burocrática como las que tienen hoy. Entonces les dije que me hagan una lista de por lo menos 10 entidades que podamos suprimir el caparazón, no suprimir las funciones de esas entidades. Una entidad, para dar un ejemplo, que ya me dijo el ministro de Hacienda, que él ya lo ponía sobre la mesa, es la Agencia de Regulación Financiera. No es que vaya a desaparecer la regulación financiera, pero toda esa parafernalia burocrática que tiene esa agencia puede desaparecer perfectamente y la puede absorber el ministerio y hay un ahorro muy importante. Como eso se pueden hacer muchísimos más y los vamos a hacer. Este esfuerzo adicional significa entonces 1 billón de pesos menos de gastos de funcionamiento, lo cual nos da más espacio para invertir, que es nuestro propósito, porque lo que discutíamos en el Consejo de Ministros es que necesitamos mantener la inversión alta, es la más alta además en la historia que vamos a tener en el presupuesto del año entrante, para mantener la economía creciendo, generando más empleo, generando más dinámica económica, más recursos para poder continuar reduciendo la pobreza extrema. Por eso es tan buen negocio reducir los gastos de funcionamiento y aumentar los gastos de inversión. 1 billón de pesos, para darles un ejemplo de qué podemos hacer con ese billón de pesos que hoy decretamos como ahorro adicional. Ustedes lo tienen ahí, 100.000 mejoramientos adicionales de vivienda rural, 353.000 niños atendidos en primera infancia adicionales a los que ya estamos atendiendo, 16.000 kioscos del programa de Vive Digital con equipos más conectividad. Nos permite construir
100 megacolegios, 300 kilómetros de doble calzada. Nos permite sumarle 416,000 jóvenes al programa Jóvenes en Acción. Nos permite aumentar en 58,000 los subsidios de vivienda. O nos permite 23 viviendas, 23,000 viviendas de interés prioritario gratis. Esa es la decisión que hoy tomamos. O sea, que aparte de la inversión que ya se viene dando, lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo de amarrarnos todavía más el cinturón. Y vuelvo y repito, este gobierno, las cifras lo dicen por todos lados, por donde uno lo mire, esa acusación de que este es un gobierno derrochón, que es un gobierno que despilfarra, las cifras muestran exactamente todo lo contrario. Hemos tenido gran cuidado en invertir cada peso de los contribuyentes, cada peso de los colombianos, invertirlo de la mejor forma posible. Y las cifras ahí están, les acabo de señalar cómo efectivamente nosotros no hemos aumentado los gastos burocráticos en forma excesiva, ni mucho menos como los estamos reduciendo y los seguiremos reduciendo para que podamos tener más espacio de inversión, que es lo que a todos nos interesa. Y eso fue la decisión que tomamos el día de hoy, porque escuchamos el clamor también de la gente que dice, bueno, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en tributario, pero también tenemos que ver que el gobierno hace un esfuerzo en sus gastos. Como le digo, estos esfuerzos se han venido haciendo en estos 4 años y vamos a hacer unos esfuerzos adicionales como los que les acabo de presentar. Muchas gracias.